Bienvenidos a este nuevo episodio de Seréis mis testigos, el podcast de la Iglesia en Orihuela. En este tiempo en el que las redes sociales se convierten en redes de encuentro, queremos hacer resonar la voz del Evangelio y descubrir así cómo nuestra Iglesia diocesana sigue anunciando la esperanza. Hoy dedicamos nuestro programa a un servicio esencial en la vida de nuestras comunidades, la catequesis, y a quienes la hacen posible cada semana con su entrega generosa, las catequistas. Nos acompaña Jesús Ortuño y también Rosa y Rocío. Bienvenidas. Hola. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Así decía el Papa León en el Jubileo de las Catequistas. Él nos recordaba que el catequista no solo transmite conocimientos, sino que siembra la palabra de vida en los corazones, para que ésta dé fruto abundante de buena vida. Con esta inspiración nos adentramos en la misión de quienes domingo tras domingo enseñan a los pequeños y acompañan a los jóvenes y adultos a descubrir la alegría de creer. Y comenzamos como siempre escuchando la actualidad de nuestra Iglesia en Orihuela. Ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Este tiempo de evangelización requiere que dediquemos espacio a nuestra oración, a tratar personalmente a aquel que nos impulsa a anunciarle. Por ello, nuestra ciudad de Orihuela propone ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Serán del 3 al 7 de noviembre en la Catedral, empezando a las 5:30 de la tarde hasta las 8 al concluir la misa diaria. Dirigirá esta iniciativa, que contará con una meditación, adoración, confesión y misa, don Manuel Martínez Rocamora. La capilla de adoración sigue esperando a adoradores. Nuestra capilla de adoración eucarística del convento de las Salesas continúa su andadura con ilusión. Muchas personas ya han comenzado a ofrecer sus turnos de oración, pero aún son necesarios nuevos adoradores que aseguren la presencia constante ante el Señor. Una invitación abierta a todos los fieles de Orihuela y de la Vicaría, a hacer de la adoración una fuente de paz, esperanza y evangelización para nuestra ciudad. Seguimos viviendo el Jubileo de la Esperanza. Continuamos viviendo el Jubileo de la Esperanza y es necesario vivirlo, cumpliendo estos requisitos para lucrar la indulgencia jubilar. Según la normativa establecida por la Santa Sede y el decreto de nuestro obispo, los fieles pueden obtener la indulgencia plenaria para sí mismos o también por los difuntos, cuando cumplen las siguientes condiciones: peregrinar con fe a la iglesia jubilar, a la catedral, participar en la celebración litúrgica, se recomienda rezar el credo, el Padre Nuestro, o una oración por el Papa y una invocación a la Virgen. También con la confesión sacramental 15 días antes o después de peregrinar, tomar a Jesús en la Sagrada Comunión y orar por las intenciones del Papa. En este mes de octubre nos sentimos todos misioneros. Después de celebrar el Domum, continuamos con el impulso misionero en nuestra ciudad. Es tiempo de que sigamos anunciando el Evangelio en todo nuestro entorno: colegios, parroquias, familia, trabajo. Escuchamos la invitación a esta tarea que el mismo Papa León hizo el domingo pasado, Domingo de las Misiones. Queridos hermanos y hermanas, cada año en la Jornada Mundial de las Misiones, toda la Iglesia se une en oración, especialmente por los misioneros y por la fecundidad de su labor apostólica. Cuando fui sacerdote, luego obispo misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta jornada puedan transformar comunidades enteras. Invito a cada parroquia católica del mundo a participar en la Jornada Mundial de las Misiones. Sus oraciones y su apoyo ayudan a anunciar el Evangelio, a sostener programas pastorales y catequéticos, a construir nuevas iglesias y atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión. Este 19 de octubre
a reflexionar juntos sobre nuestra llamada bautismal a ser misioneros de esperanza entre los pueblos, renovemos nuestro compromiso con la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo, nuestra esperanza, hasta los últimos rincones del mundo. Gracias. Gracias por todo lo que harán para ayudarme a apoyar a los misioneros en todas partes. Dios les bendiga. Desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo. Como decíamos, la catequesis no es solo explicar la doctrina de la fe, es acompañar, sembrar, caminar con los niños, jóvenes y adultos para que descubran que la fe es un encuentro con Jesucristo, una pertenencia a la Iglesia y a la vez una misión en el mundo. Las catequistas son puente entre la familia, entre la parroquia y también en la escuela. Hacen visible que creer no es únicamente saber, sino vivir en comunidad y transmitir la vida de fe. Y tenemos el lujo, ¿no?, en esta mañana de sábado, de encontrarnos con unas catequistas y también con uno de los párrocos que constantemente, pues seguro que están alentando en la parroquia esta realidad tan hermosa de las catequistas, ¿no? Yo quisiera en primer lugar a Jesús, que nos acompañó ya el año pasado en alguno de estos podcasts, ¿no?, preguntarle cómo valora él la presencia de nuestras catequistas. Muchas veces cuando se habla de esa feminidad de la Iglesia, ¿no?, el descubrir que es de las cosas que cuando tenemos que mentarlas siempre decimos las catequistas más que los catequistas, ¿verdad? ¿Cómo valoras esa presencia vivida de nuestras catequistas en la vida de nuestra ciudad de Orihuela? Pues muy buenos días, y la verdad es que la pregunta es una invitación y una reflexión, ¿no? Después de... Yo llevo 2 años aquí en la ciudad de Orihuela, cuando el año pasado empezábamos, ¿no?, este proyecto. Pero claro, cuando llegas a una parroquia, lo que ves que viene funcionando durante muchísimos años es la inmensa labor que las catequistas, como bien decías, porque yo, verdaderamente, un catequista en mi parroquia, por ejemplo, o en las parroquias donde estoy, no logramos encontrar, no es tan fácil, ¿no? Pero sí que creo que es de agradecer, ¿no?, ese esfuerzo, esa dedicación que durante tantos años llevan haciendo, ¿no?, las catequistas en esta pastoral en la ciudad de Orihuela. Es cierto que, como todo, hace falta un relevo generacional, que es a donde nos encaminamos y es lo que resulta más difícil en la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Pero todos sabemos que un pilar fundamental en una parroquia no es la catequesis únicamente, sino las catequistas. Y ese valor que ellas, esa dedicación, esa entrega, que realmente, pues semana tras semana, de una manera gratuita, no solo gratuita, sino por entregarse al Señor, suelen hacer, ¿no? Y yo creo que debemos de valorar mucho, ¿no?, esa dedicación, ese esfuerzo, que muchas de ellas viene ya de muchísimos años, ¿no? Porque cuando hablas con las catequistas, pues muchas de ellas llevan muchos años en esta labor, ¿no? Quizá lo que sí que, y es la primera invitación que hago, ¿no?, esa relevo generacional que ha de haber también en nuestras catequistas en la ciudad de Orihuela especialmente. Y teniendo el regalo de contar en esta mañana de sábado con Rosa y con Rocío, a ver, yo les preguntaría a ellas, ¿no?, sobre todo 2 preguntas. A lo mejor la primera la puede contestar Rosa. ¿Qué te motivó a ser catequista, a tener esa tarea en la comunidad parroquial? Bueno, pues es un camino casi natural. Vas a tu parroquia, participas en las Eucaristías, eres madre, tus hijos van creciendo y tienen que empezar ese camino de catequesis. Y de repente, pues el párroco de tu parroquia te dice que necesita ayuda y tú, pues, como quieres que tu hijo o que tu hija siga ese camino, te prestas naturalmente y empiezas a colaborar. Empiezas a colaborar y de repente piensas, bueno, pues igual cuando termine con esta etapa, me retiro un poco, descanso, y no pasa, no sucede. Creo que esto es común a todas las catequistas, que empezamos un poco de manera natural como madres, acompañando a nuestros hijos a ese camino cristiano, que al final pues no nos desenganchamos, seguimos y continuamos muchas de nosotras aún ahí.
O sea que Dios como que pone ese anzuelo. Yo creo que sí. Que es el de los propios hijos, que es una motivación muy Sí. saludable, pero que después uno se queda prendado, Sí. ¿no? Y también ante la necesidad de la iglesia y ver a otros chiquitos que vienen a ser como hijos también. Yo veo que las Claro. catequistas son también como mamás, ¿no? En la parroquia. Y Rocío, en concreto, alguna experiencia que tú nos puedas contar, porque seguro que tenéis, me imagino que cada vida de catequista es como si fuera un libro allí, ¿no? De encontrarse con muchos casos, con muchas situaciones. ¿Cuál ha sido de las experiencias que tú has podido vivir? ¿Te sientes enriquecida por el hecho de compartir la fe con los pequeños o con la catequesis que tú das? Pues yo sí, porque vamos a ver, yo en mi caso también soy profesora de religión y entonces el año pasado en una de las comuniones la verdad es que me llenó de satisfacción porque venía una niña de Hondón de las Nieves, no la conocíamos y pues vale, en la catedral pues se acoge igual que en todas las parroquias. Y cuando fue a hacer la comunión, yo estaba en el altar y yo decía, ay, si es que a mí ese papá me suena, es que me suena. Y cuando acabó la comunión, se acercó a mí y me dijo, hola Rocío, fuiste mi profesora de religión hace muchos años en el colegio. Y eso me emocionó, porque se acordaba de mí, fue a clases de religión y sigue estando en la parroquia. Entonces, aunque estuviera en Hondón de la Nieve, vino a Orihuela, porque es de Orihuela, y eso pues me llenó de satisfacción diciendo, ay, se acuerdan de mí, he puesto un granito de arena en su vida hacia la fe. Y eso es lo que más satisfacción me llevo, que el granito que podamos poner las catequistas en la iglesia, pues que siga adelante y que en un futuro esos niños pues estén en la iglesia. Regalos que Dios nos va concediendo, ¿verdad? Y que seguro, como decíamos, además de los que somos sacerdotes, pues ese ministerio tan hermoso de las catequistas pues va configurándose y llevándose experiencias del mismo Dios. Hoy sin duda también, antes decía don Jesús, el tema del relevo. Bueno, pues hay una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? De retos. ¿Dónde están las situaciones más complicadas, ¿no? Y qué retos encontramos quizá en los niños, en los jóvenes. ¿Cómo podríamos hacer ante situaciones en las que quizá pues los papás, no, a lo mejor en los pequeños nace el deseo de la catequesis y a lo mejor las familias están con algunas heridas, como todos podemos tener, ¿no? Y lleva un poco a situaciones un poco débiles. ¿Cuáles son los retos que consideráis que son los que tenemos que trabajar? Pues un reto claro, aunque ya van habiendo iniciativas, ¿no? Es la atención especialmente a los padres, ¿no? Y hacerles caer en la cuenta realmente de que los principales protagonistas en este proceso de catequesis tienen que ser ellos, ¿no? Entonces yo creo que una atención personalizada, una atención de reuniones con padres es clave y es fundamental, ¿no? Porque en esas reuniones, nosotros, por ejemplo, en Santa Justa, pues todos los meses tenemos una reunión de los distintos niveles, ¿no? Con los padres, ¿no? Y siempre es un momento, ¿no? de formación espiritual, de indicarles el acompañamiento que tienen que hacer, ¿no? Ellos mismos como padres, pero sobre lo que pretendemos es, como decías tú, ¿no? Sanar heridas, ¿no? Porque el tema que planteamos en cualquier reunión es un tema de fe, es un tema relacionado con la vivencia humanas que ellos mismos están viviendo y que ellos vean un poquito, y sobre todo este año lo hacemos más detenidamente, desde el plan de pastoral de nuestra diócesis, ¿no? Que es el acompañamiento, ¿no? Es decir, si queremos que los padres acompañen, la pregunta también nos la han hecho muchas veces nosotros, ¿estamos nosotros acompañados? Entonces queremos que los padres acompañen a los hijos, pues la parroquia tiene que hacer lo posible para acompañar a esos padres, para que ellos sean los protagonistas también después en ese acompañamiento de sus hijos, ¿no? Y a veces pues encontramos, ¿no? Sobre todo yo lo veo, además se nota mucho, ¿no? El niño que viene en despertar es el niño que más ganas tiene de venir a catequesis, pero cuando avanzan los otros cursos ya pierden un poco ese deseo, ¿no? Por eso es la labor fundamental de los padres, de ese acompañamiento que deben hacer. Yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Y el plan de pastoral de este año también insiste, y el año pasado don José Ignacio, cuando hacía la visita pastoral al Colegio Jesús María o al Colegio Oratorio, y este año que lo hará también, ¿no? Aquí al Colegio Santo Domingo, pues él insiste mucho en ese trípode fundamental que es escuela, familia y parroquia, ¿no? Que ha de ser algo clave y fundamental, ¿no? Para potenciar un poquito que realmente pues la catequesis lleve a una vivencia de la fe en la parroquia, que es donde uno tiene que llegar, ¿no? Y para eso la labor que es fundamental y el reto fundamental que tenemos actualmente yo creo que es este.
Vale, pues nos apuntamos, por ejemplo, este tema de las familias, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en la misa y hay franjas de chavales que vienen del bachillerato, yo les digo, ¿dónde están vuestros padres, no? A veces es un milagro, ¿no?, ver que incluso los niños de comunión van, ¿no?, y que puede suceder eso. Y bueno, pues eso tenemos que apuntárnoslo, seguir dando formación, tener puerta abierta, ¿no?, ser acogedores, ¿no? ¿Qué más cositas veis vosotras en este ámbito de retos? La forma de aprender que tienen los niños. No estamos ante los mismos niños que hace unos años, entonces la catequesis tiene que ser muy dinámica, tenemos siempre que estar viendo de qué forma pues la encuentran atractiva, encuentran atractivo el venir a catequesis, el que no terminen aburriéndose. Entonces, claro, para eso también hacemos estas reuniones en la parroquia de Santa Justa con los padres, para un poco indicarles también cuál es el camino que llevamos, qué estamos haciendo, que ellos estén también pues pendientes de sus hijos, de lo que les pregunten qué has hecho hoy en catequesis, ¿te ha gustado, no te ha gustado? Invitamos mucho a los padres a que si tienen sugerencias que hacernos en cosas que podemos mejorar o que tenemos que cambiar, nos lo digan. Entonces, como ha dicho don Jesús, ese acompañamiento a los niños, por supuesto, porque necesitan ir creciendo, pero a los padres, e involucrarlos un poco también en ese sistema de la catequesis, en esa vida religiosa que tenemos, esa vida cristiana en la que ellos son un pilar fundamental. Después me imagino yo que, aunque veamos estos puntos flacos, también habrán cosas buenas, ¿no? Por supuesto. Y habrán realidades que brillen. ¿Cuáles podríamos decir que son los signos más bonitos que... Bueno, yo creo que lo hacemos por Jesús, ¿no? Pero después de, además de hacerlo por Jesús, ¿qué signos o qué cosas son las que alientan y digan, es posible, ¿no? ¿Qué cositas hay por ahí? Por ejemplo, la actitud de los pequeños. Me imagino que en muchas circunstancias habrá algunos de ellos, ¿no?, que les ves que lo viven con una Sí, cuando van a profundidad. hacer la comunión, por ejemplo, y te dicen, hoy es el día más feliz de mi vida. Dices, bueno, pues está bien, algo hemos conseguido, ¿no? O como ha dicho Rocío, que cuando vienen... Yo el otro día me encontré también con una mamá de un niño que empieza a despertar este año, a la que yo le di catequesis. Entonces ella me lo decía, tú me diste catequesis, y digo, madre mía, pues hace ya muchos años. Pues eso también te alegra, son cosas que ves y dices, oye, se van plantando pequeñas semillitas que van creciendo. Dentro de las familias, ¿ocupan un lugar privilegiado los abuelos y abuelas? Lo digo porque me imagino que serán muy significativos, ¿no? Porque igual que he hablado de un pequeño vacío que muchas veces se puede encontrar, me imagino que muchas veces los que les llevan a los pequeños son las mismas abuelas las que están allí, ¿verdad? Ese papel es importante. A ver, los abuelos siempre son fundamentales. Y muchos de ellos, cuando estás en la catequesis, dicen, vamos a repasar alguna oración. Esta me la sé mi abuela. O mi abuelita por la noche me reza, y entonces te reza la oración que la abuela les ha enseñado. O sea, que los abuelitos son fundamentales en su vida. Y claro que van muchos, acuden muchos a la Eucaristía con ellos. Siempre van o el papá, la mamá, pero un abuelito siempre aparece, siempre. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, hacemos un momento musical que sirva también para rezar pidiéndole a Dios que abra nuestros corazones, que Él sea el que nos ilumine y nos dé la gracia de seguir evangelizando. Cierra los ojos, abre tu corazón por un momento, ponte a escuchar su voz. Cierra los ojos, abre tu corazón por un momento, ponte a escuchar su voz. Muchos hombres dijeron que no es bueno soñar, pero si son sueños tuyos, yo no quiero despertar. Es como la lluvia y yo me quiero empapar, que eres tú mi tesoro y ya nada cambiará. Cierra los ojos, abre tu corazón por un momento, ponte a escuchar su voz.
Bueno, y vamos llegando casi al final de este podcast de sábado por la mañana con uno de los tesoros más importantes que tenemos, que son las catequistas. Son como las madres que son portadoras del ámbito de la fe y custodian a nuestros pequeños y también en algunas ocasiones algunos adultos que no han recibido los sacramentos. Dentro de la ciudad de Orihuela, nos plantamos aquí en nuestra tierra. ¿Cómo podríamos mejorar como comunidad? Porque estamos intentando, pues eso, vernos un poquitín y qué mejoras podemos realizar, pensando no solo en cada parroquia individualmente, sino en parroquias, ¿no?, que hacen una sola comunidad de fe. ¿Qué mejoras podríamos realizar para anunciar mejor el Evangelio y también en este ámbito de la catequesis? Yo sé que es una pregunta así atrevida, pero ¿cómo podríamos crecer un poquitín en este ámbito? Pues supongo que deberíamos todas las parroquias caminar sobre el mismo camino, aunque parezca una cosa muy rara, todas hacia el mismo lugar, queriendo conseguir lo mismo. Las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos nos pueden ayudar muchísimo a eso. Entonces no tiene nada que ver que queramos permanecer fieles al Evangelio y sea incompatible con una nueva era tecnológica y una nueva era de información. Todos a un mismo paso, todos en la misma dirección, yo creo que no es inviable. Tenemos que conocer a quién queremos enseñar ese Evangelio, mostrar ese Evangelio, y yo creo que lo tendríamos más o menos claro. O sea, que seguir haciendo un camino de unidad y todo sobre ese mismo... Yo sé que en algunas ocasiones se hace incluso, además de ese encuentro del obispo con los catequistas, ¿no?, algún encuentro con los sacerdotes o todas las comunidades. El año pasado al menos hubo algún encuentro. También propiciarlos, ¿verdad? Sí, yo creo que antes, en los avisos que has dado, va a haber un aspecto importante, va a ser los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, ¿no? O sea, entonces yo creo que sería, por ejemplo, esa semana, las parroquias que tienen catequesis entre semana, suprimirla. Es decir, no, es una labor importante que la catequista también tenga su momento de encuentro con el Señor, su momento de formación. Yo creo que también necesitamos a veces crear esos espacios donde con cierta frecuencia pues los catequistas de la ciudad se puedan ver, puedan compartir experiencias, puedan compartir sentimientos, ver un poquito, ¿no? Y sobre todo de cara a este año que también nuestra diócesis nos va a proponer el hecho de la novedad, ¿no?, de programar un nuevo directorio de catequesis, ¿no? Nos van a pautar durante estos 2 próximos años cómo llegar a que en el año 2027 haya un nuevo directorio de catequesis en la diócesis. Creo que va a ser un material que también sería bueno que a nivel de parroquias y sobre todo a nivel de ciudad pudiéramos de alguna manera pues nosotros también aportar nuestro granito de arena, ¿no? Yo creo que debemos intensificar esos lazos de unión entre todos los catequistas. Y yo creo que también sería bueno, ¿no?, decir, oye, ¿de qué manera potenciamos la misa dominical como una misa familiar en las parroquias, ¿no?, pero con unos mismos criterios? Es decir, si hubiera, no, oye, ¿qué tenemos que incentivar en la ciudad de Orihuela, ¿no? Entonces, esa misa familiar a la cual están vinculados todos los domingos, pues todos los niños y los adolescentes y los jóvenes que están viniendo, que tuviéramos como unas ideas generales que todos pudiéramos tener en conjunto, ¿no? Yo creo que sería también bastante interesante e importante a la hora de tener unos mismos objetivos, ¿no? Y esa de ser la gran misión que tenemos, ¿no? También, pues yo, dentro de lo que es el año de la esperanza, te diría, el año pasado se hablaba, ¿no?, de actividades de primer anuncio, ¿no? De ahí estamos teniendo ya respuestas y poco a poco vamos a tener, ¿no? Pues ahí tenemos también un campo, ¿no?, de personas que quizá en el acompañamiento que se les puede hacer se les puede indicar también para que también asuman esa responsabilidad de acompañar también en las parroquias los procesos de educación cristiana, de catequesis, sobre todo de iniciación cristiana. Bueno, pues creo que son ideas muy interesantes y a lo mejor alguna cosita más. A ver, yo estoy con don Jesús, que hace un par de años, creo, cuando ellos llegaron, sí que hubo una formación que nos reunimos todas las catequistas y, como dice Rosa, es que la tecnología se ha abierto, la forma de educar, la forma de enseñar ha cambiado y no es como antes que tú llegabas al niño, le abrías el catecismo y ahora eso se aburren. Y entonces hay que motivarlos. De alguna manera hay que motivarlos para que lleguen contentos a la iglesia, que tengan ilusión por ir el domingo a catequesis. Porque si los niños no lo ven con ilusión, estamos un poco perdidos, porque sí que es verdad que los llevan los papás, porque tienen ilusión que el papá que comulguen, pero comulgan y ¿qué? Lo importante es lo que viene después, que los niños tienen que seguir. Pero claro, parece que esa ilusión se desvanece.
que acaban la comunión y parece que hay un corte seco. Y no, lo bonito sería que haya esa ilusión por parte de los niños y de las familias para que los animen. Venga, que hay que seguir, que hay que seguir. Y entonces así es una manera de que esas familias estén en la iglesia. Y que esos niños, porque los niños atraen a las familias. A veces el niño es el que coge la mano al papá y a la mamá. Tengo catequesis y hoy tengo esto en la iglesia. Y el papá un poco se ve forzado a ir. Entonces, lo bonito que sería eso, que no solamente fuera el papá y la mamá, sino que el niño empujara también. Y eso yo creo que es un reto muy gordo que se debería plantear. Una de las cosas más hermosas, y así cerrando, es que en este ratito de hablar ha habido mucha esperanza, ¿no? Que en el año del jubileo, veros a vosotras catequistas, veros a los sacerdotes entusiasmados, es motivo de que aunque no todo sea perfecto, sin embargo hay deseo de seguir anunciando el Evangelio, de acompañar a los pequeños, también a sus familias, y también de vivir en unidad en las distintas parroquias, haciendo una sola comunidad de fe. Bueno, pues gracias de corazón, y vamos a hacer como todos los sábados, leer el Evangelio que mañana se va a proclamar en la Eucaristía. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, en cambio, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el 10º de todo lo que tengo. Pero el publicano, en cambio, quedándose atrás, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ha sido un verdadero privilegio contar con don Jesús y también con nuestras catequistas, el valioso grupo de catequistas de nuestra ciudad. Muchas gracias por vuestro servicio. En vosotras están todas las demás, ¿verdad? Y queridos oyentes, la catequesis, como hemos dicho, es más que un curso, es un camino de esperanza, de acompañamiento, de transmisión de la fe en comunidad. Desde aquí, recibir la invitación a todos, familias, jóvenes, agentes de pastoral, a ser verdaderos testigos de Jesús en nuestro entorno. Y que la palabra leída nos ayude a humillarnos con humildad ante el Señor y también a levantarnos con esperanza a servir al prójimo. Como cada sábado, esto ha sido Seréis mis testigos, el podcast que quiere hacer resonar la voz del Evangelio en nuestra ciudad. Muchas gracias, queridos invitados. Ya sabéis que estos micros son de todos, ¿eh? Sí. Muchas gracias de corazón. A ti, Jesús. Y nos encontramos el próximo sábado. Hasta la próxima semana. Paz y esperanza para todos. Cara a los problemas, algo alternativo que no sea destructivo y que grite paz en el